Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de dos textos del Evangelio que están relacionados y que nos muestran cómo debe ser el uso del dinero que tenemos y cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Muchas veces cuando nosotros pensamos de la ética cristiana, solamente nos basamos en temas sexuales o en temas, digamos, de relación interpersonal uno a uno, pero no vamos más allá. Y nuestro Señor Jesucristo, Él ve todo el bosque, Él va más allá y Él nota algo muy importante, algo que de repente tú y yo estamos cometiendo y no nos damos cuenta. O quizás, aún dándonos cuenta, pensamos que es normal y que está bien. Pero en la ética del reino de Dios, en la ética que nos trae nuestro Señor Jesucristo, en este reino que se ha implantado hace 2000 años y que se está expandiendo por todo el mundo y que tendrá su culminación cuando nuestro Señor venga por segunda vez, en este reino la forma de vivir es diferente. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos, es decir, los discípulos, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Al decir de que debemos recibir a un niño como este, significa que debemos recibir a quienes, a las personas que no tienen nada que ofrecernos. ¿Qué nos puede ofrecer un niño? ¿Qué dinero nos puede ofrecer un niño? ¿Qué posición de poder nos puede ofrecer un niño? Ninguna. Un niño es una persona completamente dependiente de otros. Es una persona que tiene una actitud de humildad. Es una persona que tiene una actitud de confianza en otros. Entonces, es en personas así, a esas personas nosotros tenemos que recibir. Pero muchas veces nosotros, ¿a quiénes nos gusta recibir? A personas pues que tienen dinero, que tienen poder, que tienen influencias. Y eso puede darse tanto dentro como fuera de la iglesia, por supuesto. Si nos vamos a Lucas capítulo 16, que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de las Escrituras, cuando habla del mayordomo astuto, y no vamos a hablar precisamente del mayordomo astuto ahora, sino de lo que viene a continuación de la parábola del mayordomo astuto. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas les falten, les reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, quienes eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es interesante cómo estos fariseos se les conoce como ávaros aquí. ¿Quién es un avaro? Es una persona que no le gusta compartir su riqueza. Es una persona que solamente invierte en él nada más, que solo piensa en su propio beneficio.
Entonces, los fariseos eran ávaros. Ellos se jactaban de guardar la ley de manera escrupulosa. Ellos se jactaban de ser fieles seguidores de Moisés. Ellos se jactaban de ser siervos de Jehová, de tratar de cumplir con la ley de Dios. Pero sin embargo, ellos eran ávaros. Es decir, ellos no compartían con los necesitados sus riquezas. Luego de esto viene la parábola del rico y Lázaro, que es una parábola tremendamente importante para comprender la enseñanza de Jesús y la crítica que hace Jesús a los fariseos. La parábola del rico y Lázaro es una cachetada a los fariseos. Pero aquí está hablando nuestro Señor de que si nosotros tenemos riquezas, en el caso de la parábola previa, la del mayordomo astuto o deshonesto, estas riquezas habían sido injustas. Pero ¿cómo él usa estas riquezas? Él la usa de manera sabia. Ahora, si nosotros no usamos las riquezas que tenemos, y cuando hablamos de riquezas, no me refiero a tener una mansión, no me refiero a tener pues autos de último modelo, no. Riquezas me refiero a las posesiones que tenemos, ¿correcto? Todos tenemos posesiones, en mayor o menor grado, todos tenemos un pequeño ingreso. Ahora, el asunto es cómo usamos estos ingresos. Los usamos para nosotros ganar amigos por medio de estos ingresos, pero ¿qué tipo de amigos? Si lo relacionamos con el texto de Marcos, ¿qué tipo de amigos usualmente quiere ganar la gente con el dinero que tiene? Quiere pues ganar amigos que también tengan dinero, ¿verdad? Entonces es un toma y dame. O sea, yo te invito para que después tú me invites. Yo te invito para que después tú me ayudes con algo. Pero sin embargo, acá dice que ganen amigos por medio de las riquezas para que estos los reciban en las moradas eternas. La pregunta es, ¿quiénes van a estar en las moradas eternas? Y la respuesta es aquellos que han sido evangelizados, discipulados por la iglesia. Entonces, debemos invertir nuestras riquezas en estas cosas. En el discipulado, debemos invertir en llegar a más personas con el evangelio. Y de esa manera estamos siendo fieles en el uso de nuestras riquezas. También con aquellos que necesitan, ¿verdad? Ahora, también tenemos que, por supuesto, ser sabios y entender que no todo el mundo que necesita, quizás lo mejor sería darle dinero. De repente algunos lo podrían mal usar. Por eso hay que ser sabios. El asunto aquí no es exactamente entregar tus bienes o entregar tu dinero, sino el asunto es cómo usar ese dinero de una manera sabia. Hay personas que dicen, bueno, yo diezmo, yo cumplo con lo que dice la palabra de Dios, entonces si yo tengo un ingreso, el 10% es para Dios y el 90% es para mí. Hasta ahí está bien, pero el problema es que cuando dicen el 90% es para mí, están diciendo, entonces eso significa que yo puedo hacer con el 90% lo que se me dé la gana. No es tan cierto esto. Hay parámetros sobre cómo usar ese 90%. Por ejemplo, con parte de ese 90%, nosotros podemos ayudar a la gente. Nosotros podemos dar para contribuir a que algunos tengan mejores oportunidades. Por supuesto, esto va a variar de acuerdo a la capacidad de ingreso que tú tengas, al lugar donde tú estés, etc. Pero el principio es ese. El 90% no significa que tú lo puedas gastar en como a ti se te dé la gana. Hay algunos patrones que la misma palabra de Dios nos indica. Y aquí dice que debemos ganar amigos por medio de esas riquezas. Pero no cualquier tipo de amigo, sino un amigo que te reciba en las moradas eternas. Pero si no gastamos nuestras riquezas de esa forma, es porque estamos sirviendo al dinero.
Ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas nosotros las usamos. Las riquezas no deben ser quienes nos poseen. Nosotros poseemos a las riquezas. Y los fariseos pues se burlaban. ¿Por qué? Porque ellos no querían compartir su riqueza. Y acá viene algo muy importante. Nuestro Señor dice, ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres, con toda la religiosidad que tienen, pero Dios conoce sus corazones. A veces la gente que es más religiosa, en el sentido que asiste constantemente a los servicios religiosos, ayuna, ora, diezma, etcétera, es la gente que, alguna de estas personas, tiene su corazón lejos de Dios. Y eso se puede ver en la manera como usan sus riquezas. Porque lo que para los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Nosotros podemos aparentar ser muy religiosos, nosotros podemos aparentar ser muy piadosos, pero delante de Dios nosotros simplemente estamos desnudos con nuestros pecados y Él nos conoce. Él sabe cuáles son las intenciones, no solamente nuestros actos, sino las intenciones que están detrás de nuestros actos. Él conoce todo. Entonces, por eso, nosotros tenemos que usar nuestras riquezas para poder ampliar el reino de Dios, para poder seguir discipulando a las naciones. Y debemos recibir a todos por igual. Hay iglesias que lamentablemente tienen un cierto perfil demográfico. Dicen, no, esta iglesia se quiere concentrar en los jóvenes. Otro dice, no, esta iglesia se quiere concentrar en las familias que recién han iniciado su vida matrimonial y que tienen hijos pequeños. Y entonces hay muchas iglesias que están como segmentando su público. La palabra de Dios no nos dice eso, hermanos. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es un lugar donde entran todos, ricos y pobres, blancos y negros y marrones, donde entran gente que puede tener ideas muy conservadoras y gente que puede tener ideas un poco más moderadas en ciertos aspectos, siempre y cuando no transgredan lo que diga la palabra de Dios. La iglesia es para todos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes y niños. La iglesia es una comunidad para todos. Cuando nosotros segmentamos, cuando nosotros queremos actuar como si fuéramos una empresa, ¿no? Que segmenta sus productos para obtener un mayor alcance. Estamos actuando no como una iglesia, sino como una empresa. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos manda. La palabra de Dios nos manda que recibamos a cualquier persona que venga. Aún las personas que para el mundo son insignificantes. Aún las personas que para el mundo no importan. En la iglesia, nuestra manera de ver las cosas debe ser diferente a la del mundo. En la iglesia, el gerente de un banco puede sentarse en la misma banca al costado de la persona que recoge la basura. Y si no puede sentarse el gerente del banco en la misma banca al lado del que recoge la basura, entonces tenemos un grave problema. Las iglesias no son un club social. Las iglesias son el reino de Dios aquí extendiéndose. Las iglesias no son simplemente un lugar para hacer contactos y para pasarla bien. Para eso hay otros lugares. Las iglesias no simplemente es un lugar para que te repitan lo que tú ya consideras es correcto, para que te hagan sentir mejor, para que te justifiques delante de los hombres, como lo hacían los fariseos. Esa no es labor de la iglesia. La iglesia es para recibir a todos por igual e integrarlos dentro del reino de Dios.
Que el Señor te bendiga, amado hermano, hermana. Analiza cómo usas tus riquezas y analiza si estás recibiendo a todos e integrando a todos dentro de la comunidad pactual, dentro de la iglesia a la que perteneces. Si te gustó este video, dale like, coméntalo, compártelo con otros. También suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Y nos vemos en un siguiente video. Que el Señor te bendiga.